Querido doctor Cruz, don Natalio, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, buena semana, mucho trabajo, eso está siempre bien, hay que alegrarse de tener trabajo y de disfrutar haciéndolo. La semana pasada, con esto de la próstata, que siempre decíamos, ¿y para qué sirve la próstata? Y, sobre todo le preocupa a los señores, ¿para qué sirve la próstata y su circunstancia. Hablábamos de las dos maneras que tenía la próstata de ponerse malita. Una era buena y otra era chunga. La buena era lo que decíamos, la hiperplasia benigna de próstata, bueno, aquello crece y aquello dificulta todo. Pero cuando las cosas crecen demasiado, seguramente no están tan operativas como cuando están en su justo término. Pero hay otra forma, que es el cáncer de próstata. Cáncer de próstata se ha evolucionado mucho en la diagnosis, en la fórmula de detectarlo sin necesidad de abrir al tío en canal. Pero los problemas que en repercusión sexual tiene el cáncer de próstata son muy parecidos a la hiperplasia benigna. Bueno, sí y no. A ver, en primer lugar, decir que cuando el paciente llega ya con la sintomatología del cáncer de próstata, cuando empieza a dar problemas, hay un alto porcentaje de ellos, pues en torno al 40-50%, que también tienen problemas sexuales, es decir, 50 incluso posiblemente más, ¿no? Dependiendo de la edad. Y diagnosticamos, hacemos un PSA, un tacto rectal, nos alerta la sintomatología de problemas urinarios y por eso ha acudido al médico, al urólogo, y se diagnostica. En ese momento decimos ya tenemos prácticamente un 50% de pacientes tiene algún problema sexual, a veces un problema de erección, a veces un problema de eyaculación, un dolor imperineo, algo que le está trastornando desde el punto de vista sexual. Pero luego tenemos que enfrentarnos a la etapa de tratamiento y ahí es donde de verdad el paciente va a sufrir el grave deterioro en su función sexual. Porque es una cirugía radical de próstata, es decir, hay que llevarse por delante todo lo que hay. Clásicamente sobre todo antes era solamente cirugía, hoy día tenemos dos alternativas potentes y además hay que decir dos alternativas que son curativas, no es que quitemos el tumor y el paciente prosiga con su cáncer, sino que en el 90% o incluso más vamos a curar al paciente y se va a olvidar del cáncer. Se va a olvidar, me refiero, va a quitarse el cáncer completamente. Hablamos de un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma de próstata, un cáncer de próstata. Pues un cáncer de próstata, hay que decir, primer mensaje positivo es que se cura. O sea, que no tenemos que tener, suelen ser de un crecimiento lento, no es una urgencia, hay que quitarlo si es posible, bueno, y habrá que pactar con el médico, con el urólogo, cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente. Unos van a radiarse, van a recibir una radioterapia por diferentes vías, radioterapia externa o braquiterapia o radioterapia interna. Una es externa porque es el aparato emisor que emite ondas de radioterapia, está fuera del organismo, y la radioterapia interna o braquiterapia es porque hay unas semillas radiactivas que se ponen dentro de la propia próstata cancerosa y esa mata a las células malignas. Ajá. Pero las consecuencias más temidas de esa intervención son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Efectivamente, prácticamente el 90% podemos decir de los que se operan de una cirugía radical de próstata, y ojo porque hay que diferenciar lo que es la cirugía del cáncer de próstata radical de próstata, una próstata que se operan de una cirugía radical de próstata, y ojo porque hay que diferenciar lo que es la cirugía del cáncer de próstata radical de próstata, una prostatectomía radical, de aquella otra que es la próstata benigna que se operaba, como decíamos la semana pasada, bien por láser o bien por resección, que es la que se opera más frecuentemente. O sea, que nadie confunda, me han operado de próstata y esto. No, cirugía radical de próstata, esta es la que causa el 90% incontinencia e impotencia. Incontinencia es un escape de orina después de operarse. La mayoría de estas incontinencias luego se van resolviendo con el tiempo solas, y a medida que el paciente se acostumbra a hacer una serie de ejercicios perineales, empieza a controlar y finalmente al cabo como mucho de un año, o sea 6 meses, un año, solamente el 10% quedan con incontinencia, es decir, algo que les puede, es desagradable lógicamente, que tenemos también que tratar, ese 10%.
En cambio, la disfunción eréctil, la impotencia, sí que afecta más. Afecta en principio también al 90%. Pero es que luego con el tiempo y conforme evoluciona, pues sí, hay hasta un 60% que pueden quedar con patología. Van a necesitar un tratamiento para este problema de erección. ¿Hay acortamiento del pene? Ese es otro de los efectos secundarios de tener una cirugía radical. La cirugía radical, al quitar la próstata y afectar a esa parte, digamos, de uretra, produce un acortamiento del pene. Todos los pacientes lo notan y el hecho, además, luego de pasarse el miembro muchos meses, incluso años, sin tener erecciones, también lo retrae. Por lo tanto, es muy común que se quejen de un discreto acortamiento, una retracción del pene. Sí. ¿La libido? Sí. El líbido, hay dos cosas que afectan al deseo sexual. Uno, primero, es la sensación de tener cáncer. Esto ya trastorna psicológicamente al que lo tiene, ¿no? Después pasas por un proceso que es preoperatorio, explicaciones, ingreso, sonda. Estás como 6 meses pensando en quitándote y poniéndote la sonda. Luego viene la incontinencia, tienes escapes de orina, es imposible tener sexo con incontinencia. Y finalmente aquello ya se empieza a controlar todo. En esa época hay una pérdida de deseo. La pérdida de deseo esta no suele ser de causa orgánica, a menos que se haya puesto un tratamiento que ponemos que son antiandrógenos, que lo que hace es quitarte precisamente el deseo, quitarte la testosterona. Hay algunos pacientes con cáncer, no todos, ni muchísimo menos, pero un porcentaje pequeño necesitan, además de la cirugía, poner tratamiento de antiandrógenos. Y esto le va a quitar el deseo. Con lo cual, ¿cómo se rehabilita sexualmente a esa persona? Sí, hay muchas ideas, digamos, se han ido ocurriendo a lo largo del tiempo muchas ideas para no perder esa erección. Se sabe que hay un daño neurológico y hay un daño vascular. Pues bien, también se ha demostrado, y esto ya se vio con animales de experimentación, pero también se ha confirmado en humanos, que si empezamos pronto a mantener erecciones que no tienen por qué ser para relaciones, pero cuanto más pronto empiecen las erecciones, menos se retrae el pene y más pronto recuperará erecciones espontáneas o erecciones naturales. Y esto se hace con tratamientos vía oral, con, por ejemplo, fármacos inhibidores de fosfodiesterasa tipo tadalafilo, sildenafilo, cualquiera de estos que están en el mercado, intentando a ver si eso responde algo a la erección. Si no respondiera con eso, pondríamos inyecciones intracavernosas para provocar la erección. Se han utilizado también dispositivos de vacío y lo que queremos de verdad es que al menos haya alguna erección, aunque sea pequeña, una vez por semana. Uh-huh. Si el individuo, después de quitarse sonda al mes de haberse operado, empezamos a tener, aunque sea una pequeñita erección una vez por semana, la probabilidad de recuperar sus erecciones va a ser muy superior al que abandonamos el órgano a su suerte durante 1 año o 2 años. Uh-huh. Entonces, la probabilidad de recuperarlo es menor. Hacemos 2 cosas. Una es que se recuperan más y otra es que se recuperan más pronto. Y a ese tratamiento, digamos, que eso es nada más que intentar provocar erecciones, le llamamos rehabilitación del pene, ¿verdad? Uh-huh. Se ha visto recientemente un estudio publicado en el European Urology, que es nuestra revista europea de divulgación, un estudio en el cual han participado muchos centros españoles, de aquí de Virgen del Rocío de Sevilla, Madrid, etcétera, que si se da ese tratamiento no solamente tendremos erecciones antes, sino que además el pene se acorta menos. O sea, ese efecto de acortamiento lo disminuimos. Y por supuesto vamos a conseguir más satisfacción sexual del paciente, que también se resiente mucho. Hasta el 60-90% del hombre, lógicamente, se quedan con problemas sexuales. Uh-huh. El otro gran problema es el problema de la eyaculación. Este afecta prácticamente a todos, porque cuando quitamos la próstata, digamos que la eyaculación ya siempre es seca, es decir, no llega al orgasmo, pero no eyacula nada, no sale nada. Algo que, bueno, también preocupa al varón, si bien, por supuesto, le preocupa menos que el hecho de no tener erecciones. Uh-huh. Hay una pregunta de Jorge. Pide al doctor que hable de las operaciones de próstata a través del robot Da Vinci, una cirugía laparoscópica robotizada que es radical, pero parece que los resultados en cuanto a impotencia e incontinencia son mucho menores, ¿no?
Sí, la cirugía radical ha ido dando una serie de escalones. Lo primero que ocurrió fue la identificación de las bandeletas. La identificación de las bandeletas neurológicas, que son las que potencian la erección, las que favorecen la erección. Están muy pegadas a la próstata, pero pueden separarse. Entonces, todas las cirugías lo que van es a tener mejor visión. La cirugía convencional, si te pones gafas de aumento, consigues ver mejor las bandeletas y puedes abrirlo. Es decir, la cirugía abierta. Cuando usas cirugía laparoscópica, aún se ven mejor. Entonces esas bandeletas son más fáciles de separar. Es decir, por laparoscopia parece que, bueno, con pocas diferencias quizás, pero sí se conseguía un poquito menos de impotencia. Y finalmente, con la cirugía robótica, el robot parece que tiene más precisión a la hora de ver esas bandeletas y son más fácilmente identificables. Estamos hablando de porcentajes realmente pequeños y lo que hay que decir es que al menos una de las bandeletas debería intentar preservarse. Por ejemplo, si uno tiene un cáncer de próstata, la próstata tiene 2 lóbulos, afecta sobre todo a uno de los lóbulos, siempre la cirugía radical debe ser en ese lado más agresiva. En el otro, que no asienta el tumor, siempre se puede respetar con más seguridad esa bandeleta. Doctor, ahora se ha puesto de moda las cirugías de vanguardia con la próstata, es decir, todas las revistas, los periódicos están todo el día hablando de la buena nueva. ¿Usted qué opina? Bueno, todo esto no deja de ser, ya digo que los porcentajes son mínimos. Cuando uno de verdad analiza los datos son, bueno, pues sí, son algún porcentaje un poquito mejor, son un poquito mejores esas cirugías y efectivamente hay que recomendar esas cirugías de vanguardia, ¿no? Luego aparte, pues siempre hay un efecto marketing, evidentemente, ¿no? Cirugía robótica, el propio robot Da Vinci es una tecnología muy cara, que hay que justificar, ¿no? Porque realmente esta cirugía va a tener esta indicación concretamente en la urología, intentar preservar algo más de erección en estos pacientes y por tanto está justificada, pero evidentemente también pues bueno, hay que dar divulgación porque es un producto caro de consumo. ¿Hay casos similares? ¿El cáncer de vejiga cursa con un cuadro parecido, por ejemplo? Sí, le llamamos nosotros los médicos cirugía pélvica radical. Entonces, cirugía que entra dentro de la pelvis y afecta, por ejemplo, al recto cisma, el que tiene un cáncer de recto muy bajito, ya prácticamente fuera, cerca del ano, necesita una cirugía muy agresiva, combinada por vía abierta y vía perineal. La cirugía vesical, si uno tiene un cáncer de vejiga infiltrante y necesita quitarse la vejiga y la próstata completamente, claro, tenemos que ser muy agresivos, porque básicamente el paciente cuando tiene un cáncer lo que quiere es curarse y lo que quiere el médico es que se cure, es decir, que sobreviva. Hay que decir, como al principio comentábamos, que el 90% van a curarse, pero claro, en este momento cuando uno le diagnostica un cáncer, doctor, cúreme, y uno le explica, mire usted, a lo mejor se queda usted impotente, no sé, me da igual, cúreme, por Dios, cúreme, quiero salvar el pellejo. La felicidad, digamos, que es lo que yo le transmito a los pacientes, la felicidad es que al año ese mismo paciente se está preocupando de otras cosas. No tengo la misma calidad de erecciones, y yo le digo, mira, acuérdate cuando viniste en diciembre del año pasado y pensaba en salvar el pellejo, lo hemos conseguido. Te has salvado hoy, te has salvado el año que viene y te has salvado el siguiente. Es decir, que también hay que poner en ese punto la reflexión, ¿verdad? Indudablemente seguimos investigando para cada vez causar menos daños colaterales, como con las guerras, menos daños colaterales, con menos daños, efectos adversos, pero indudablemente hay algunos que son impepinables, digamos, son imposibles de evitar. Querido doctor Natalio Cruz, me alegro mucho de saludarle, mucho. Muchas gracias, Carlos. Buen sexo a todos, buen día a todos. Sony 27, tengo mensaje de ING Direct.